Había noches en las que el silencio dolía más que el frío, y esta era una de ellas. Una mesa vacía, un niño con esperanza en los ojos y una promesa imposible de cumplir. Pero cuando todo parecía perdido, un golpe inesperado en la puerta cambió el destino. Lo que llegó del otro lado no fue solo ayuda, sino un pasado que ella había intentado enterrar. Un secreto capaz de transformar una Navidad humilde en el inicio de una tormenta emocional. Cuénteme, ¿desde dónde está escuchando esta historia? Y dígame, ¿qué es lo que más le apasiona de los romances de época? En las frías calles de Nueva York, durante el invierno de 1885, la nieve caía como un velo implacable sobre los barrios pobres del Lower East Side. Olivia Whittaker, una viuda de 32 años, con ojos cansados, pero llenos de una determinación feroz, apretaba la mano de su hijo pequeño, Samuel, de apenas 7 años. El niño, con su abrigo raído y las mejillas enrojecidas por el viento helado, tiraba de su falda de lana gastada, suplicando con voz temblorosa. «Mamá, ¿cuándo cenamos? Quiero pavo, como los niños ricos que vi en la ventana de la tienda», dijo Samuel, sus ojos brillando con una inocencia que rompía el corazón de Olivia. Ella tragó saliva, sintiendo el peso de la pobreza como una cadena invisible alrededor de su cuello. Habían perdido todo cuando su esposo, un obrero en las fábricas de acero, murió en un accidente hace 2 años. Ahora, ella cosía ropa para las damas adineradas durante el día y vendía flores marchitas por las noches, pero el invierno había sido cruel. La despensa estaba vacía. Solo quedaban un trozo de pan duro y un poco de agua turbia en un jarro agrietado. Olivia se arrodilló en el umbral de su diminuta habitación alquilada, un cuchitril húmedo con paredes de madera astillada y un fuego agonizante en la estufa de hierro. «Mi amor, esta Navidad será especial de otra forma», murmuró, forzando una sonrisa mientras partía el pan en 2 porciones desiguales. Samuel mordisqueó el suyo, pero sus hombros se hundieron. «No es justo, mamá. Dios debería darnos algo mejor». Las palabras del niño la golpearon como un puñetazo. Olivia recordaba las Navidades pasadas, cuando su hogar aún olía a canela y risas, antes de que la Gilded Age, con su brillo de oro para unos pocos y miseria para muchos, les arrebatara todo. Mientras la noche se profundizaba, un ruido extraño rompió el silencio. El crujido de ruedas sobre la nieve compacta. Olivia se asomó por la ventana empañada y vio un carruaje negro reluciente, tirado por 2 caballos vaporosos, deteniéndose frente a su edificio. ¿Quién vendría a este barrio olvidado en víspera de Navidad? El corazón le latió con fuerza cuando la puerta del carruaje se abrió y descendió un hombre alto, envuelto en un abrigo de pieles y sombrero de copa. Ethan Harrington, el magnate del ferrocarril cuya fortuna se extendía como las vías que cruzaban el continente, miró directamente hacia su ventana. Sus ojos, grises como el acero que había forjado su imperio, parecían perforar la oscuridad. Olivia retrocedió, el pulso acelerado. ¿Cómo sabía él de su existencia? Rumores corrían por las calles. Harrington, un hombre de 40 años, endurecido por traiciones familiares y ambiciones implacables, buscaba algo más que dinero en esta ciudad de contrastes brutales. ¿Pero por qué aquí, en la miseria? Samuel se acercó, curioso. «Mamá, ¿es un ángel?» Olivia no respondió. En cambio, sintió un escalofrío que no era solo del frío. Este encuentro cambiaría sus vidas para siempre, tejiendo un tapiz de amor, traición y redención en el corazón de la era dorada. La nieve arremolinaba fuera, y el destino, caprichoso como el viento, acababa de llamar a su puerta. ¿Aceptaría Olivia la mano que se extendía desde el mundo de los poderosos, o la pobreza la mantendría anclada en las sombras?
Si esta historia te ha atrapado desde el principio, suscríbete al canal para no perderte las próximas partes llenas de drama y emoción. Y cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad y país estás viendo esto? Tu interacción hace que estas narrativas cobren vida. Al amanecer del día siguiente, la nieve había cesado, dejando un manto blanco y crujiente que cubría las calles angostas del Lower East Side. Olivia Whittaker se levantó antes de que el sol asomara, como hacía cada mañana desde la muerte de su esposo. Su habitación, un rincón estrecho en un edificio de ladrillos ennegrecidos por el humo de las chimeneas, olía a humedad y a la ceniza fría de la estufa. Se lavó la cara con agua helada de un balde, sintiendo el pinchazo en las mejillas, y se puso su vestido de algodón gris, remendado en los dobladillos, con un delantal blanco atado a la cintura. No había tiempo para vanidades. La supervivencia dictaba el ritmo en este barrio donde los inmigrantes apiñados soñaban con el sueño americano, pero despertaban a la realidad de la fábrica y el hambre. Samuel aún dormía en el jergón compartido, su respiración suave como un recordatorio de por qué Olivia no se rendía. Bajó las escaleras chirriantes hasta la cocina común, donde un par de vecinas, mujeres de rostros curtidos por el trabajo, preparaban té aguado. «Buenos días, señora Whittaker», murmuró Mrs. Kowalski, una polaca viuda como ella, revolviendo una olla con avena rala. «El invierno aprieta fuerte este año. ¿Ha oído los rumores sobre ese magnate? Dicen que Harrington ronda por aquí, comprando propiedades como si fueran caramelos». Olivia asintió, sirviéndose una taza humeante. Los rumores corrían como el viento entre las lavanderas y costureras. Ethan Harrington, el rey del ferrocarril, cuya red de vías conectaba costas y fortunas, había invertido en los barrios bajos. ¿Por qué? Algunos susurraban de filantropía, otros de especulación cruel para desalojar a los pobres y erigir torres de lujo. El día transcurrió en su rutina implacable. Olivia caminó bajo el cielo plomizo hasta el taller de costura en el corazón del barrio, un edificio de 3 pisos donde docenas de mujeres se inclinaban sobre mesas iluminadas por lámparas de gas que parpadeaban como ojos cansados. Vestida con guantes de lana raída para proteger sus manos agrietadas, cosía volantes en vestidos de seda para las damas de la alta sociedad de Manhattan. Cada puntada era un acto de resistencia. Ganaba centavos por hora, lo suficiente para pagar el alquiler y comprar pan. Alrededor, el aire vibraba con el zumbido de las máquinas de pedal y las charlas en yiddish, italiano y inglés entremezclados. «Mira esto», dijo su amiga Elisa, una irlandesa de 28 años con pecas y un broche de latón en el cuello de su blusa, pasando un patrón. «Para la señora Vanderbilt. Imagina, nosotras aquí y ellas bailando en salones con candelabros de cristal». Olivia sonrió débilmente, pero su mente vagaba al carruaje de la noche anterior. ¿Había sido real? Ethan Harrington, un hombre cuya foto en los periódicos lo mostraba con bigote recortado y ojos penetrantes, no pertenecía a este mundo de sudor y sombras. Él vivía en una mansión de piedra caliza en la Quinta Avenida, rodeado de sirvientes en libreas y cenas con políticos corruptos. La Gilded Age brillaba para él. Fiestas donde el champán fluía y las orquestas tocaban valses, mientras los obreros como su difunto esposo morían en accidentes inevitables por ahorrar en seguridad. Ella había oído historias en el mercado, cómo Harrington había aplastado a competidores, dejando familias en la ruina, que lo traía a su puerta. Un escalofrío la recorrió, no de miedo, sino de una curiosidad prohibida. Al mediodía, durante el breve descanso, Olivia compartió su sopa de verduras con Elisa en el patio trasero, donde niños jugaban con palos en la nieve derretida.
Samuel sueña con Navidad de verdad, confesó Olivia, removiendo el caldo con una cuchara de madera. Pavo, regalos, pero solo tenemos deudas. Elisa puso una mano en su brazo, su anillo de bodas falso brillando bajo el sol débil. Eres fuerte, Olivia, más que yo, que perdí a mi Tommy en la huelga del año pasado. Pero cuídate de esos ricos, vienen con sonrisas y se van con tu alma. Las palabras flotaron como humo, y Olivia sintió el primer pinchazo de tensión. En el taller, una supervisora había mencionado un aviso. El casero, aliado de inversionistas como Harrington, subiría los alquileres. ¿Era coincidencia? La tarde se alargó con el sol poniente tiñendo las ventanas de naranja sucia. Olivia regresó a casa cargando un saco de harina prestada, sus botas chapoteando en charcos. Samuel la esperaba en la puerta con su gorra de lana torcida y las manos sucias de dibujar en el suelo con tiza. «Mamá, hoy vi un carro grande pasar. ¿Crees que Santa existe para niños como yo?» Ella lo abrazó, oliendo a jabón barato en su cabello. Prepararon la cena juntos. Pan remojado en agua con un poco de sal, sentados a una mesa coja bajo la luz de una vela. Hablaban de sueños simples. Samuel quería ser ingeniero, como los hombres que construían puentes. Olivia lo animaba, ocultando su propia fatiga, las ojeras que delataban noches de insomnio, cosiendo a la luz de la luna. Pero mientras lavaba los platos en un barreño, un golpe en la puerta la hizo congelar. Era el cartero, un hombre encorvado con uniforme raído, entregando un sobre sellado con cera roja. «Para usted, señora Whittaker, de la oficina de Harrington». El corazón de Olivia latió con fuerza. Dentro, una nota en papel grueso, caligrafía elegante. «Estimada señora, su situación ha llegado a mi atención. Mañana, a las 10, envíe a su hijo a mi residencia para una oportunidad. Atentamente, E. Harrington». ¿Oportunidad? ¿Para Samuel? La mano le tembló al guardar la carta. Eliza tenía razón. Los ricos venían con promesas. ¿Pero a qué precio? La nieve volvió a caer fuera, susurrando secretos, y Olivia supo que el velo de su mundo común se rasgaba. Mañana, todo cambiaría. La mañana siguiente amaneció con un sol pálido filtrándose a través de las cortinas raídas de la habitación de Olivia. El reloj de pared, un regalo de su difunto esposo, marcaba las 9 en punto, y el corazón de la mujer latía con una mezcla de temor y esperanza contenida. Samuel, ajeno a la tormenta que se avecinaba, jugaba con un caballito de madera tallado a mano, sus risas ecoando en el espacio angosto. Olivia dobló la carta una y otra vez, sintiendo el peso del papel grueso como si fuera plomo. ¿Aceptar? Enviar a su hijo al mundo de los Harrington, donde las fortunas se construían sobre los huesos de los humildes. La noche anterior apenas había dormido, reviviendo las advertencias de Elisa y los rumores que corrían como ratas por las calles. Se puso su mejor vestido, uno de lana azul desvaída que había remendado con hilo negro, y un chaleco de terciopelo falso sobre los hombros para aparentar algo de decencia. «Mamá, ¿vamos a ver al hombre del carro grande?», preguntó Samuel, sus ojos azules brillando con curiosidad infantil. Olivia lo miró, tragando el nudo en la garganta. «Sí, mi amor, pero prométeme que te portarás bien. Esto podría cambiarlo todo». Lo ayudó a abotonar su chaqueta limpia, la única que tenía sin agujeros, y juntos salieron al frío cortante de la calle. El carruaje que habían alquilado por un puñado de centavos los esperaba en la esquina, un vehículo destartalado con ruedas que crujían sobre el pavimento helado. Mientras avanzaban hacia el norte, dejando atrás el bullicio del Lower East Side,
con sus vendedores ambulantes gritando ofertas de manzanas marchitas y periódicos sensacionalistas, Olivia sintió el abismo que se abría entre su mundo y el de los poderosos. El trayecto duró casi 1 hora, serpenteando por avenidas cada vez más anchas y limpias. Pasaron por el puente de Brooklyn, donde los obreros colgaban como arañas sobre las vigas de hierro, y entraron en Manhattan, el corazón latiendo de la Gilded Age. Las mansiones de la Quinta Avenida se erguían como fortalezas de piedra y mármol, con portales flanqueados por leones de bronce y jardines nevados donde ni un copo osaba caer. El cochero detuvo el carruaje frente a la residencia de Ethan Harrington, una imponente estructura de 4 pisos, con columnas dóricas y ventanas enmarcadas en hierro forjado. Un mayordomo de librea negra, con guantes blancos impecables, abrió la puerta principal y los guió al interior sin una palabra, su expresión tan rígida como las molduras del vestíbulo. El aire dentro olía a cera de abeja y madera pulida, un contraste brutal con el hedor a carbón de su barrio. Samuel se aferró a la mano de Olivia, sus ojos muy abiertos ante los candelabros de gas que iluminaban tapices de seda y retratos de ancestros severos. Los llevaron a un salón lateral, donde una chimenea crepitaba con leños de roble, proyectando sombras danzantes sobre alfombras persas. Ethan Harrington entró momentos después, alto y erguido, con un traje de lana fina gris perla y un chaleco bordado en hilo de plata. Su bigote recortado enmarcaba una boca que parecía haber olvidado la sonrisa, y sus ojos grises escrutaron a Olivia con una intensidad que la hizo retroceder un paso. «Señora Whittaker, gracias por venir, y tú debes ser Samuel», dijo con voz grave, extendiendo una mano enguantada hacia el niño. Samuel dudó, pero tomó la mano, fascinado por el anillo de oro con un sello familiar en el dedo. Olivia, de pie junto a una mesa de caoba con jarrones de porcelana, sintió el primer obstáculo, el protocolo invisible de este mundo. «Señor Harrington, su carta mencionaba una oportunidad para mi hijo. ¿De qué se trata exactamente?», preguntó, su voz firme a pesar del temblor en las rodillas. Ethan se sentó en un sillón de cuero, invitándolos a hacer lo mismo con un gesto. Una sirvienta trajo té en tazas de porcelana fina, humeante y aromático, algo que Olivia no probaba desde su boda. «Directo al grano, veo. Admiro eso en una mujer de su posición». Hizo una pausa, sus ojos deteniéndose en el vestido remendado de ella. «Mi sobrino, el joven heredero de mi imperio, necesita un compañero de estudios, un chico de las calles, con ingenio fresco, no uno de esos mocosos mimados de las academias. Samuel podría beneficiarse de educación, libros, un futuro. A cambio, usted trabajaría aquí como costurera o dama de compañía para mi hermana viuda. Nada indecente, por supuesto, pero las reglas son claras. Discreción absoluta, nada de visitas al barrio, nada de chismes. Este es un mundo de apariencias, señora Whittaker». Olivia sintió el llamado como un golpe. La ruptura de su status quo, la oferta que prometía pavo en Navidad y zapatos nuevos para Samuel, pero a costa de su libertad. Hesitó, el costo social real clavándose en su pecho. ¿Qué dirían las vecinas? Elisa la juzgaría por venderse a los ricos. No sé si puedo dejar mi vida atrás. Mi hijo, él es todo lo que tengo. ¿Y si esto es solo una trampa para explotarnos más?, replicó, su voz ganando fuerza. Ethan se inclinó adelante, el fuego reflejándose en sus ojos. «Piense en el escándalo si rechaza. He oído de sus deudas con el casero, un hombre que responde a mí, un veto mío, y su techo se va, pero acepte, y Samuel come en esta mesa, es su elección, pero el tiempo apremia». Samuel, sorbiendo el té con deleite, miró a su madre suplicante. «Mamá, puedo quedarme, hay libros grandes aquí».
El niño, con su inocencia, delataba aliados en potencia. El sobrino de Ethan, un chico de 10 años llamado Benjamin, que asomó la cabeza por la puerta, curioso y solo. Pero antagonistas acechaban en las sombras. Olivia notó un retrato de la hermana de Ethan, una mujer de mirada fría, y oyó pasos en el pasillo. El casero, quizás, o un espía de los competidores de Harrington. Los obstáculos concretos se materializaron. La calumnia que ya murmuraban en el taller sobre la viuda que trepaba, el protocolo de no hablar de su pasado, la deuda que Harrington usaba como grillete. Olivia se levantó, el té intacto en su taza. «Necesito tiempo para pensarlo», pero Ethan negó con la cabeza. «El contrato se firma hoy o el carruaje los devuelve a la nieve. Elija el nuevo mundo con sus reglas y vigilancias o la miseria eterna». El silencio se extendió, roto solo por el crepitar del fuego. Olivia miró a Samuel, vio el futuro en sus ojos y firmó el papel con mano temblorosa. Al instante, el mayordomo anunció: «Bienvenida a la casa, señora. Su habitación está lista». El status quo se rompía. Mudaban esa misma tarde, dejando atrás el cuchitril por un cuarto en el ático. Pero mientras el carruaje los llevaba de vuelta por las avenidas, Olivia sintió el primer valle de peligro. Una nota anónima en su bolsillo, deslizada por un sirviente. «Cuidado con Harrington, no todo es oro». ¿Quién la había escrito? La ruptura acababa de comenzar, y el precio se revelaría pronto. 2 días después de su llegada a la mansión Harrington, Olivia Whittaker se encontraba de pie frente al espejo de su nuevo cuarto en el ático, un espacio modesto pero limpio, con cortinas de damasco que filtraban la luz invernal. El vestido que le habían proporcionado, un sencillo de lana verde oliva con mangas abullonadas y cuello alto de encaje, le quedaba ajustado en los hombros, recordándole su origen humilde. Samuel, ahora instalado en una habitación con el sobrino de Ethan, Benjamin, correteaba por los pasillos con un entusiasmo que Olivia no había visto en meses. Pero ella sentía el peso de las miradas. Las sirvientas susurraban en la cocina y el mayordomo la observaba con ojos entrecerrados cada vez que bajaba las escaleras. La prueba llegaba esa tarde, en un té semipúblico en el salón de la hermana de Ethan, la señora Victoria Langston, una viuda de 45 años, con rostro anguloso y un broche de perlas que brillaba como una advertencia. Victoria, vestida en un traje de seda azul marino con falda de varias capas y guantes de cabritilla, dirigía la casa con mano de hierro desde la muerte de su esposo en un duelo escandaloso años atrás. «Señora Whittaker, hoy conocerá a algunas damas de la sociedad. Recuerde, hable solo cuando le pregunten y nunca de su pasado», le había dicho esa mañana con una sonrisa que no llegaba a los ojos. Olivia asintió, sintiendo la fricción de clase como un roce áspero en la piel. ¿Cómo fingir pertenencia en un mundo donde cada gesto era un juicio? El salón bullía con el aroma de té de Assam y pasteles de crema, iluminado por lámparas de gas con pantallas de vidrio esmerilado. 5 damas, todas de la élite neoyorquina, charlaban en sillones de terciopelo rojo, sus vestidos de tafetán crujiendo con cada movimiento. La señora Astor, una matrona influyente con tocado de plumas y un collar de esmeraldas, presidía el grupo. Olivia entró escoltada por Victoria, con una bandeja de servicio en las manos para disimular su rol ambiguo. Ni sirvienta ni invitada. Samuel y Benjamin jugaban en un rincón con bloques de madera ajenos al escrutinio. «¿Y quién es esta?», preguntó la señora Vanderbilt. Una mujer robusta de 50 años, con mangas de campana y un abanico de marfil, alzando una ceja ceñuda. Victoria intervino con voz melosa. «La señora Whittaker, una colaboradora de la casa. Ayuda con las costuras y la compañía para los niños».
Las palabras cayeron como gotas de hielo. Olivia sintió la humillación sutil. No era una igual, sino una curiosidad. Una viuda de las calles elevada por caridad. Debe ser agotador coser para nosotros, los de abajo, murmuró otra dama, la joven señorita Chloe Beaumont, de 24 años, con un vestido de muselina rosa y rizos rubios sujetos por un lazo. Su risa tintineó como cristal, pero ocultaba veneno. Olivia apretó los labios, sirviendo té con manos firmes. El trabajo honesto forja el carácter. Señorita, respondió su acento del barrio, aún traicionándola. Ethan apareció entonces, entrando desde el estudio, con un periódico bajo el brazo, su traje de franela negra impecable y el reloj de cadena dorada colgando del chaleco. Sus ojos grises se posaron en Olivia por un instante más largo de lo necesario, un microgesto que nadie más notó, una inclinación sutil de cabeza, como si reconociera su esfuerzo. Se acercó al grupo, saludando con cortesía. «Caballeros, ¿disfrutan del té? Mi hermana siempre lo prepara a la perfección». Victoria sonrió, pero Olivia vio la sombra en su expresión. Ella era el antagonista en las sombras, observando cada interacción como un halcón, celosa del creciente interés de su hermano por esta intrusa. La conversación giró hacia los bailes de invierno y las óperas en el Metropolitan, temas que Olivia conocía solo de oídas. Intentó intervenir cuando hablaron de las huelgas obreras. «Esos pobres almas luchan por un pan justo», dijo, su voz ganando calidez. Las damas se callaron y la señora Astor frunció el ceño. «Querida, en nuestra sociedad la caridad viene de arriba, no de revueltas. Usted debería saberlo, viniendo de donde sea». La fricción estalló en un silencio incómodo. Olivia sintió el calor subirle al rostro. La rechazó midiendo su lugar. No bienvenida, solo tolerada. Pero entonces un objeto simbólico apareció. Un broche antiguo de plata con un camafeo de su madre que Olivia había guardado en su bolsillo como talismán. Se le cayó al suelo al servir, rodando hasta los pies de Ethan. Él lo recogió, sus dedos rozando los de ella en un contacto fugaz, eléctrico, un roce que detuvo el tiempo por un segundo. «Un recuerdo precioso», murmuró, devolviéndoselo con una mirada que hablaba de comprensión compartida, de pérdidas pasadas que ambos cargaban. Olivia lo guardó, sintiendo el primer avance emocional. Un silencio compartido que prometía alianza, no lástima. Ethan defendió mínimamente. La señora Whittaker tiene una habilidad invaluable para la costura fina. Sin ella, mis trajes no lucirían tan impecables. Las damas rieron, pero el tono se suavizó. Era una defensa sutil, un puente sobre el abismo de clases. Samuel, desde el rincón, corrió hacia ella con un dibujo en la mano, un puente improvisado con bloques. «Mira, mamá, como los trenes del señor Harrington». Las damas sonrieron por primera vez, coqueteando con aceptación. Pero Victoria observaba desde el sofá, sus ojos entrecerrados, actuando en las sombras. Había enviado un recado esa mañana a un periodista amigo, sembrando dudas sobre la viuda misteriosa. El té concluyó con despedidas formales, las damas envolviéndose en abrigos de piel y subiendo a sus carruajes. Olivia exhaló, exhausta, pero con un atisbo de esperanza. Ethan se acercó mientras recogía las tazas. «Lo hizo bien, no todos sobreviven al primer escrutinio». Sus palabras, un susurro, crearon un lazo frágil, pero al día siguiente la consecuencia social visible llegó. Una nota en el periódico matutino, el New York Herald, con un comentario velado. En la mansión Harrington, una figura del East Side causa revuelo en tés exclusivos. ¿Caridad o ambición? Olivia lo leyó en la cocina, el corazón hundiéndose. ¿Quién había filtrado? Victoria, sin duda, o un espía mayor. El antagonista se movía y el precio de la integración acababa de subir.
Mientras Samuel jugaba ajeno, Olivia supo que el nuevo mundo exigía más que té y sonrisas. Demandaba astucia para sobrevivir. Si estás disfrutando esta historia hasta ahora, dale like para mostrar tu apoyo y ayúdame a llevar más dramas como este. Nota: aproximadamente 875 palabras. Una semana después del té desastroso, una tormenta de nieve azotó Nueva York con furia implacable, envolviendo la mansión Harrington en un manto blanco y silencioso que aislaba el mundo exterior. El viento aullaba contra las ventanas emplomadas y el gas de las lámparas parpadeaba como si temiera apagarse. Olivia Whittaker, ahora más habituada a los pasillos laberínticos de la casa, se encontraba en la biblioteca del segundo piso, un santuario de estanterías de caoba repletas de volúmenes encuadernados en cuero. Vestida con un sencillo gaun de lana gris, con mangas largas y un corpiño ajustado que realzaba su figura esbelta sin ostentación, ordenaba libros polvorientos por orden de Victoria, quien había salido esa mañana en un trineo hacia una reunión de damas caritativas. Samuel y Benjamin jugaban en el piso inferior, sus risas amortiguadas por la tormenta, dejando a Olivia sola con sus pensamientos turbulentos. La nota en el periódico aún quemaba en su mente. Los sirvientes cuchicheaban y Victoria la había reprendido con frialdad. Mantenga la cabeza baja o su oportunidad se evaporará como la nieve. Pero Olivia no se doblegaba. Cada día cosía en el taller privado de la mansión, transformando sedas y tafetanes en creaciones que admiraban incluso las visitas. El roce accidental con Ethan en el salón había lingüido como una promesa no dicha, un atisbo de humanidad en el magnate de ojos grises. Ahora, confinados por la tormenta, el destino los unía en un aislamiento forzado que aceleraba el pulso de sus corazones. Ethan entró en la biblioteca sin anunciarse, sacudiéndose la nieve de su abrigo de lana pesada, con botas altas que dejaban huellas húmedas en la alfombra turca. Su rostro, marcado por una cicatriz sutil en la mandíbula de un viejo accidente en las vías férreas, parecía más vulnerable bajo la luz titilante. «Señora Whittaker, ¿está bien? La tormenta ha cerrado las calles. Nadie sale ni entra hoy». Su voz, grave y medida, rompió el silencio como un trueno lejano. Olivia se volvió, sosteniendo un libro antiguo en las manos, un volumen de poesía de Longfellow, con tapas desgastadas que olían a tinta y tiempo. «Sí, señor. Solo. Ordenando. Este lugar es un refugio, pero también una jaula». Señaló la ventana donde la nieve borraba el horizonte de la Quinta Avenida. Él se acercó, quitándose el abrigo y colgándolo en un perchero de bronce. El fuego en la chimenea crepitaba, proyectando sombras danzantes sobre sus rostros. Una jaula dorada, tal vez, pero mejor que el frío de las calles. Se sentó en un sillón orejero, invitándola con un gesto a unirse. Olivia dudó, pero la tormenta rugía fuera, y el calor del fuego la atraía. Tomó asiento en el diván opuesto, el libro aún en su regazo como un escudo. El confinamiento los obligaba a hablar, a desentrañar capas que el protocolo diario ocultaba. Samuel está fascinado con Benjamin. Aprende tanto aquí. Gracias a usted, dijo ella, rompiendo el hielo. Ethan asintió, sus ojos suavizándose por primera vez. El chico tiene fuego, como su madre. Mi sobrino necesita eso. Ha crecido solo, después de que su padre... Hizo una pausa mirando las llamas. Mi hermano murió en una de mis locomotoras hace 5 años. Un descarrilamiento evitable. La culpa me carcome, señora Whittaker. Construyo imperios, pero pierdo lo que importa. Olivia sintió un tirón en el pecho, un eco de su propio luto. El objeto heredado en sus manos cobraba vida. El libro había sido de su esposo, con anotaciones marginales en lápiz, promesas de un futuro robado.
Mi Thomas. Trabajaba en sus fábricas. Un accidente similar se lo llevó. 2 años de vacío, cosiendo para sobrevivir, viendo a Samuel pasar hambre. Su voz tembló, pero no apartó la mirada. Ethan se inclinó adelante, el espacio entre ellos cargado de una intimidad cruda. Lo siento, no sabía, o fingí no saber. En este mundo, el deber ahoga la compasión. Mi familia me crió para conquistar, no para sentir. Victoria, mi hermana, me recuerda eso cada día. El oro no llora. Revelaba su pasado herido, la culpa por ambiciones que habían costado vidas, humanizándolo de un titán a un hombre roto por el peso de la Gilded Age. La escena se profundizó cuando Olivia abrió el libro, leyendo en voz baja un poema sobre pérdidas y redención. Escuche esto. En el corazón del invierno, un fuego invisible. Su voz, suave y melodiosa, llenó la habitación. Un ancla emocional que desnudaba sus almas. Ethan escuchaba, hipnotizado, y por primera vez una lágrima brilló en sus ojos grises. «Siga», murmuró. Ella continuó, las palabras tejiendo un puente sobre el abismo de clases. Al final, él extendió una mano rozando la suya sobre el libro. No fue un gesto romántico, sino de confianza naciente, una promesa tácita. No la dejaré caer en esta tormenta. Juntos cambiaremos lo que podamos. El calor de su piel contra la de ella alteró la temperatura emocional, fortaleciendo un lazo sin consumar nada más que comprensión. Olivia retiró la mano lentamente, pero el silencio compartido hablaba de aliados, no de extraños. Fuera, la tormenta amainaba, pero el antagonista daba su señal. Un golpe en la puerta principal resonó, y el mayordomo entró con una carta sellada, empapada de nieve. «De la señora Langston, señor. Urgente». Ethan la abrió, su rostro endureciéndose. «Victoria envía un recado. Ha hablado con el editor del Herald. Esa nota no fue un error, fue intencional, para probar su lealtad, y hay un enviado de mis competidores en la puerta trasera espiando por debilidades». Olivia se levantó, el libro cayendo al suelo con un tut suave. El giro emocional se rebaixaba. La confidencia recién forjada amenazaba con romperse bajo la intriga familiar. «Si ella me ve como una amenaza», susurró Olivia. Ethan la miró, resuelto. «No lo permitiremos, pero esto complica todo». La nieve cesaba, revelando un mundo transformado, pero la carta en la mano de Ethan anunciaba la siguiente tormenta. Una llegada inesperada esa noche, que arrastraría dudas y separaciones. Olivia sintió el lazo tensarse, sabiendo que la intimidad era frágil como la nieve derretida. Esa noche, la mansión Harrington se sumergió en una quietud tensa, interrumpida solo por el goteo de la nieve derretida en los canalones. Olivia Whittaker, aún con el eco del poema de Longfellow resonando en su mente, se retiró a su cuarto en el ático, pero el sueño la evadió como un fantasma. La carta de Victoria, con su caligrafía afilada como una daga, había plantado la semilla de la duda. ¿Era la hermana de Ethan la verdadera antagonista o solo un peón en un juego mayor de intrigas familiares? Olivia se sentó en el borde de la cama con el broche de su madre en la mano, girándolo entre los dedos. El metal frío le recordaba raíces que no podía abandonar. No importaba cuán alto trepara, abajo en el salón principal, Ethan Harrington paseaba frente a la chimenea, el fuego proyectando sombras largas sobre los retratos de sus antepasados. La llegada inesperada que anunciaba la carta era inminente. Un emisario de sus competidores en el ferrocarril, disfrazado de socio comercial, pero con ojos que olían a traición. Victoria había filtrado información no por accidente, sino por cálculo. «Ella siempre ha odiado que yo me acerque a lo humano», murmuró Ethan para sí, aplastando el papel en su puño.
Su imperio, construido sobre vías de acero que cruzaban praderas y montañas, ahora se tambaleaba por grietas internas. La Gilded Age devoraba a sus hijos. Él lo sabía mejor que nadie. El reloj de pared dio las 10 con un tañido grave cuando el mayordomo anunció la visita. Ethan descendió las escaleras de mármol, su bota resonando como un veredicto. En el vestíbulo, bajo la luz parpadeante de un candelabro de gas, esperaba un hombre de mediana edad, con levita raída y un maletín de cuero gastado. Se presentó como Mr. Langford, un inversionista de Chicago, pero sus ojos huidizos delataban su verdadero rol: espía de Cornelius Vanderbilt, el titán rival que codiciaba las rutas de Harrington hacia el oeste. Señor Harrington, traigo una propuesta generosa. Ceda el 10% de sus acciones en la línea central y evite complicaciones. La voz de Langford era un siseo, cargada de amenaza velada. Ethan se irguió, su mandíbula tensa. No negocio con buitres. Salga de mi casa. Pero Langford sonrió, sacando un fajo de documentos del maletín. Ah, pero hay más. He oído de su caridad reciente, una viuda del East Side, instalada aquí con su hijo. Escándalos en los periódicos. ¿Y si se supiera que usa mano de obra barata para coser contratos secretos? O peor, que su sobrino Benjamin, el heredero, juega con un chico de las calles. La sociedad neoyorquina adora un buen chisme, señor. Podría costarle aliados en el Senado, o incluso una investigación por evasión de impuestos. El ataque frontal del antagonista golpeó como un tren descarrilado. Victoria, oculta en las sombras del pasillo superior, había orquestado esto. Su recado no era solo una prueba, sino un sabotaje deliberado. Celosa de la creciente influencia de Olivia y resentida por la culpa que Ethan confesaba en privado, había vendido secretos a Vanderbilt a cambio de favores. El equilibrio se rompía en público. Langford no era un visitante aislado. Al día siguiente, el New York Times publicaría una exposición. El magnate del acero y su intrusa, filantropía o escándalo en la Quinta Avenida. La reputación de Ethan, forjada en años de tratos implacables, se hería de muerte. Aliados como los banqueros de Wall Street retirarían apoyo, temiendo el escrutinio. Y Olivia, su alianza con él, frágil como cristal, se quebraría bajo el peso. Olivia, alertada por un sirviente leal, bajó las escaleras en silencio, envuelta en un chal de lana. Desde el balcón oyó el intercambio, el corazón latiéndole como un tambor. «Ethan», susurró al verlo acorralado. Pero él levantó la vista, sus ojos grises endurecidos. «Vuelva arriba, esto no es para usted». Langford rió, oliendo debilidad. «Ah, la dama en cuestión. Dígame, señora, ¿cuánto le paga por su compañía?» La ciudad habla de ambición desmedida. Olivia descendió un escalón, la furia burbujeando. «Soy costurera honesta, señor, no prostituta de sus fantasías sucias». Pero el daño estaba hecho. La calumnia pública se extendía como humo. Ethan expulsó a Langford con un gesto al mayordomo, pero la consecuencia tangible llegó inmediata. Una carta de su abogado, entregada por un mensajero nocturno. Amenaza legal inminente. Vanderbilt demanda por difamación inversa, alegando robo de rutas. Perderá el 10% si no cede. La quiebra de confianza era palpable. Ethan miró a Olivia con una mezcla de rabia y protección. «Esto es por mi culpa. Victoria». Ella filtró todo. Su presencia aquí la enfurece. «Ve en usted lo que yo perdí. Calidez en este frío imperio». Olivia sintió la ferida del medio. Su reputación, ya frágil, se hundía. Las sirvientas la miraban con lástima, y al amanecer, un ultimato social de la señora Astor: «Retírese de la casa, o el círculo social la expulsará para siempre». El momento sin vuelta llegó en el estudio de Ethan, al alba.
Él, con ojeras profundas, extendió los documentos. Samuel debe ir a un internado temporal. Usted, vuelva al East Side. No puedo protegerlos aquí. El escándalo nos separa, emocionalmente al menos, hasta que aplaste esto. Olivia negó con la cabeza, lágrimas surcando sus mejillas. No huiré. Lucharemos juntos. Pero Ethan se apartó, el deber ahogándolo. No hay juntos ahora. Váyase antes de que Victoria gane. La separación literal se materializó. El mayordomo preparó un carruaje para ella y Samuel, exiliándolos emocionalmente de la mansión. Olivia abrazó a su hijo, que lloraba confundido, mientras el vehículo se alejaba bajo la nieve residual. En el umbral del Lower East Side, con el cuchitril frío esperándola, Olivia sintió el aislamiento aplastante. Su estatus había caído, de intrusa tolerada a paria expuesta, pero en su bolsillo el broche ardía como promesa de venganza. Victoria había ascendido, pero el punto de no retorno la impulsaba. No regresaría al inicio. El ultimato social de la alta sociedad resonaba, pero un nuevo fuego ardía en ella. ¿Cuánto tardaría Ethan en romper el silencio? Una carta anónima, deslizada en el carruaje, susurraba: La verdad yace en el diario de mi hermano muerto. Encuentre a Elisa. Ella sabe. El exilio acababa de comenzar, y la tormenta verdadera rugía en el horizonte. 3 días después del exilio forzado, Olivia Whittaker regresó al taller de costura en el Lower East Side, sus manos temblorosas guiando la aguja a través de la seda fina como si cada puntada pudiera coser de nuevo su vida destrozada. El cuchitril olía a mojo y a la sopa aguada que compartía con Samuel, quien ahora preguntaba por Benjamin cada noche, sus ojos grandes llenos de confusión. La nota anónima ardía en su bolsillo. La verdad yace en el diario de mi hermano muerto. Encuentre a Elisa. Ella sabe. ¿Quién la había escrito? ¿Un sirviente leal, quizás, o un fantasma del pasado de Ethan? Olivia no esperó más. Al atardecer, con el sol tiñendo las chimeneas de rojo, caminó bajo la llovizna hasta la pensión de Elisa, el chal empapado pegándose a su espalda. Elisa abrió la puerta con un farol en la mano, su rostro pecoso, pálido bajo el pañuelo de lana. «Olivia, Dios mío, las noticias vuelan como cuervos. Ese escándalo en los periódicos. Te han echado como a un perro». La invitó a entrar a una habitación cálida con una estufa humeante y una mesa cubierta de patrones de costura. Samuel esperaba afuera, jugando con un palo en el barro. Olivia sacó la nota, su voz urgente. «Necesito saber. El diario de un hermano muerto, de Harrington». Elisa se sentó removiendo té en tazas agrietadas. Sus ojos se nublaron. «Trabajé un tiempo en esa mansión antes de Tommy. Victoria. Ella guarda secretos. El hermano de Ethan, el padre de Benjamin, no murió en un descarrilamiento simple. Fue sabotaje. Victoria manipuló las cuentas. Quería las acciones para ella. Ethan lo descubrió tarde, y la culpa lo congeló. Por eso es tan distante. No frialdad, sino un deber que lo ata, protegiendo al niño de la verdad». Olivia sintió el mundo girar. La revelación estructural golpeó como un rayo. No un accidente, sino un complot familiar. Victoria, la antagonista, no solo celosa sino asesina en las sombras, había orquestado la muerte para reclamar el imperio. «Pruebas», murmuró Olivia. Elisa sacó un paquete envuelto en tela, temblando. «Esto es lo que robé antes de irme, un libro caixa falsificado, con entradas que muestran pagos a saboteadores, y una carta, escrita por el hermano antes de morir. Victoria me traiciona por el oro. Ethan, salva a Benjamin». Olivia desplegó los papeles bajo la luz parpadeante. Números garabateados, firmas ocultas, un retrato miniatura del hermano, con ojos idénticos a los de Ethan, acusando en silencio. El testimonio de Elisa sellaba todo.
Vi a Victoria quemar documentos esa noche, pero si sales con esto, te destruirá. El pico de esperanza surgió al amanecer siguiente. Olivia, con el corazón latiendo como un tambor de guerra, redactó una carta proactiva en papel prestado, dirigida al editor del New York Tribune, un periódico conocido por exponer corrupciones en la Gilded Age. Señora Whittaker, su iniciativa social podría cambiarlo todo, le había dicho Elisa, animándola. Olivia asumía agencia pública. No una víctima silenciada, sino una voz que alzaba el velo. Envió la carta con un mensajero, adjuntando copias del libro Caixa y la nota del hermano. Por Samuel. Por Ethan, por las viudas como yo que mueren en silencio, susurró mientras sellaba el sobre. La acción alteró la percepción social. Al mediodía, un reportero la visitó en el taller, su pluma volando. Esto podría hundir a los Harrington, o salvarlos. Olivia habló con firmeza, su voz ganando eco entre las costureras que murmuraban aprobación. De paria a heroína incipiente, su coraje inspiraba, pero el valle de peligro acechaba inmediato. Victoria contraatacó con furia. Un enviado suyo, un abogado de mirada rapaz, irrumpió en el taller esa tarde, blandiendo una orden de silencio. Retracte todo, o acusaremos de robo y calumnia. Su hijo pagará el precio. Las trabajadoras se apartaron, el miedo palpable, y Olivia sintió la amenaza mayor. Samuel, arrastrado por la puerta, gritando «¡Mamá!». El antagonista escalaba, su indignación pública hirviendo. Victoria, expuesta como manipuladora, enviaba matones para intimidar, recordando al público su codicia asesina. Olivia lo enfrentó, el libro Caixa en la mano. La verdad sale a la luz, su complot termina aquí. El abogado retrocedió, pero advirtió: Harrington la abandonará para salvar su nombre. El reencuadre del par romántico llegó esa noche, en un encuentro clandestino. Ethan apareció en la puerta del cuchitril, envuelto en un abrigo oscuro, el rostro demacrado por noches sin sueño. La nieve ligera caía, un velo sobre sus hombros. «Olivia». Leí la carta en el Tribune. ¿Cómo supiste? Ella lo hizo pasar, cerrando la puerta contra el frío. Samuel dormía en el jergón, ajeno. Bajo la luz de una vela, Olivia le mostró las pruebas, el diario, la carta, el retrato. No era frialdad tuya, Ethan, era culpa, un deber que te ataba a proteger a Benjamin de esta víbora. Victoria mató a tu hermano por poder. Él tomó los papeles, sus manos temblando, lágrimas surcando las mejillas por primera vez. Dios, lo supe, pero negué. Ella es familia, pero tú me devuelves la vida. La reaproximación fue contenida. No pasión ardiente, sino confianza profunda. Él tomó su mano, un gesto firme. Lucharemos juntos. Tu agencia me libera. El pico de esperanza creció. Ethan juró confrontar a Victoria, recompensando aliados como Elisa con protección. Sin embargo, el valle se profundizó. Una respuesta del antagonista llegó al alba, una nota de Victoria clavada en la puerta. Paguen por esto. El baile de la ópera mañana será su fin. Expondré mentiras peores. La amenaza mayor evocaba indignación. Victoria, la vil traidora, planeaba un sabotaje público comprando testigos para desacreditar a Olivia como mentirosa ambiciosa. Ethan se irguió, resuelto. Iremos al baile. Allí la verdad ganará. Olivia asintió. El lazo fortalecido por confianza, no solo deber, pero el corazón le latía con temor. La convocación al evento decisivo pendía como una espada. La ópera, con sus candelabros y murmullos de la élite, sería el foro donde el complot se rompería, o los destruiría a todos. Si este giro te ha indignado contra la villana, da el like para que más personas descubran esta injusticia y su redención. La noche del baile en la Ópera de Nueva York, el Metropolitan Theater,
Brillaba como un joyero abierto bajo el cielo estrellado de 1885. Candelabros de cristal colgaban del techo abovedado, derramando luz dorada sobre un mar de sedas y smoking, donde la élite de la Gilded Age se reunía para valses y susurros de poder. Olivia Whittaker descendió del carruaje de Ethan, su corazón latiendo como un tambor de guerra. Vestida con un gown de tafetán azul medianoche, con mangas abullonadas y un corsé que acentuaba su porte erguido, se sentía expuesta pero no vulnerable. El broche de su madre, ahora prendido en el corpiño, era su talismán. Ethan, a su lado, con frac negro impecable y corbata blanca, le ofreció el brazo. «Esta noche la verdad baila con nosotros», murmuró, sus ojos grises firmes en los de ella. El foyer bullía con aromas de perfume francés y humo de cigarros finos. Damas con tiaras de diamantes y guantes hasta el codo charlaban con caballeros de bigotes encerados, mientras la orquesta afinaba violines en el auditorio. Olivia notó las miradas. La señora Astor, con su vestido de brocado dorado, frunció el ceño al reconocerla. La señorita Beaumont susurraba tras un abanico de plumas. El escándalo del Tribune había dividido la sociedad. Unos veían en Olivia una oportunista, otros una mártir contra la corrupción. Victoria Langston, la antagonista encarnada, esperaba en el palco familiar, envuelta en un traje de terciopelo rojo sangre, con perlas que ocultaban su veneno. Sus ojos, fríos como el acero, se clavaron en Olivia al verla entrar con Ethan. «Hermano, traes a tu costurera al circo de los poderosos. ¡Qué generoso!», siseó al saludarlos, su sonrisa una máscara. El sabotaje final del vilano se desplegó como un telón siniestro. Mientras la ópera, una aria de la Traviata, llenaba el aire con notas apasionadas, un mensajero se acercó a Ethan en el intermedio, entregando un dossier encuadernado en cuero negro. «De un admirador anónimo, señor». Dentro, cartas falsas con la firma de Olivia, alegando chantaje a Ethan por su posición, y una testigo comprada, una sirvienta de la mansión sobornada por Victoria, jurando haber visto a Olivia robar documentos para venderlos a Vanderbilt. El bullicio del foyer se convirtió en un coro de murmullos cuando Victoria, alzando la voz con fingida indignación, leyó en voz alta una de las cartas ante un círculo de damas influyentes. «Miren, esta mujer del East Side no busca justicia, sino oro. Ha forjado mi ruina familiar por ambición desmedida». La testigo, una joven de rostro pálido y vestido modesto, asintió sollozando. «Sí, señora. La vi con papeles secretos». El escándalo estalló. Cabezas se volvieron. Abanicos se agitaron como alas de cuervos. La señora Vanderbilt palideció, y un banquero aliado de Ethan se apartó murmurando «traición». Olivia sintió el peso de la humillación pública, el aire asfixiante, pero su elección moral ardía clara. No huir, sino confrontar. Ethan, con el rostro endurecido, tomó el dossier y lo rasgó en dos, los pedazos cayendo como nieve negra. «Basta de mentiras, Victoria. Esta farsa termina aquí». Su voz resonó en el foyer, atrayendo más ojos. Olivia, a su lado, sacó las pruebas verdaderas del bolso de seda, el libro Caixa falsificado, la carta del hermano muerto, el retrato miniatura. «No soy ladrona. Soy testigo. Su hermana manipuló la muerte de su propio hermano por acciones en el ferrocarril. Aquí está la prueba, pagos a saboteadores firmados por ella». Extendió los documentos al círculo, su voz firme, sin temblor. La testigo, al ver el retrato, se derrumbó. «No, la señora Langston me obligó. Me pagó $5 por mentir. Ese diario lo quemó ella misma». El contraataque inteligente se desplegó. Ethan llamó a Elisa, su amiga del taller, quien esperaba en las sombras como testigo clave, vestida con un sencillo gown prestado. «Trabajé en esta casa.
Vi a Victoria falsificar cuentas. Olivia dice la verdad. Yo lo juraré ante un juez. La comunidad reencuadró a la protagonista en un instante. La señora Astor, revisando los papeles bajo la luz de un candelabro, jadeó. «Dios mío, esto es monstruoso». Murmullos de horror se convirtieron en aplausos contenidos cuando el director de la ópera, un hombre de barba cana, intervino. «Escándalo en mi casa. Señorita Beaumont, llame a la policía». Victoria palideció, su rostro contorsionado en rabia pura. «Mentiras. Ethan, soy tu sangre». Pero él la cortó, su voz como un trueno. «Sangre envenenada. Por la muerte de nuestro hermano, por sabotear mi imperio, pagas ahora». La humillación pública fue contundente. Victoria, arrastrada por guardias del teatro, gritó improperios mientras la élite la repudiaba. «¡Fuera, traidora!», exclamó la señora Vanderbilt, y el círculo se cerró alrededor de Olivia y Ethan, ofreciendo manos enguantadas. «Brava, señora Whittaker, ha salvado el honor de Nueva York». De humillada a respetada, Olivia sintió el pico de euforia. Lágrimas de alivio brotaron, y la multitud aplaudió, validando cada sacrificio. El amor, forjado en pruebas, brillaba en los ojos de Ethan, un lazo de iguales. El silencio post-tempestade envolvió el foyer mientras la orquesta reanudaba, más suave ahora. Ethan tomó la mano de Olivia en un rincón apartado, bajo un arco de mármol. «Elegiste la verdad y me salvaste, no por deber, sino por nosotros». Ella sonrió, el broche centelleando. «Y tú me diste alas». Su compromiso íntimo tácito selló la noche, un beso fugaz en la mejilla, promesa de un futuro sin sombras. Pero mientras salían al frío, una carta en el bolsillo de Ethan susurraba un gancho suave, una invitación de Vanderbilt para negociar paz. O una trampa final. Si esta victoria te ha emocionado, suscríbete al canal para no perder ninguna otra historia emocionante del canal. Al amanecer siguiente al escándalo en la ópera, la mansión Harrington se erguía silenciosa bajo un cielo gris, como si la ciudad misma contuviera el aliento. Ethan Harrington caminó por el vestíbulo de mármol, su bota resonando con determinación, mientras Olivia Whittaker lo seguía, su gown de tafetán aún arrugado de la noche anterior. El dossier falso yacía hecho trizas en la chimenea del estudio, pero las pruebas verdaderas, el libro Caixa, la carta del hermano muerto, reposaban sobre el escritorio de caoba, listas para el juicio inevitable. Victoria Lanston, confinada en su habitación por orden de Ethan, paseaba como una leona enjaulada, sus perlas falsas tintineando con cada paso furioso. «Esto termina hoy», declaró Ethan, su voz grave cortando el aire cargado. Convocó al abogado de la familia, un hombre canoso de levita negra llamado Mr. Hargrove, quien llegó en un carruaje reluciente, flanqueado por 2 agentes de la ley en uniformes azules. Olivia se mantuvo a su lado, su mano rozando la de él en un gesto de apoyo silencioso, sin palabras innecesarias. La transformación en Ethan era palpable, ya no el magnate endurecido por la culpa, sino un líder con compasión forjada en el fuego de la verdad. Victoria manipuló la muerte de nuestro hermano y sabotajeó mi imperio. Exijo su sanción inmediata, exilio a Europa, sin un centavo de la fortuna familiar y pérdida de derechos sobre Benjamin. La confrontación familiar estalló en el salón principal, donde la luz del sol filtrada por cortinas de damasco iluminaba los rostros tensos. Victoria irrumpió, su rostro contorsionado bajo un sombrero de plumas desordenado. «Traidor, yo construí esto mientras tú llorabas por accidentes. Esa viuda te ha envenenado». Sus ojos se clavaron en Olivia, veneno puro. Pero Hargrove desplegó los documentos legales, su pluma rasgando el papel con cláusulas irrefutables. «Señora Lanston, las pruebas confirman fraude y complicidad en homicidio.
El juez de Nueva York la declarará culpable. Enfrentará juicio por evasión y extorsión. Su caída de prestigio es total. Ningún salón la recibirá de nuevo. Victoria palideció, sus manos temblando al arrebatar la carta del hermano. «Mentiras falsificadas por ella», gritó señalando a Olivia, pero Ethan se interpuso, su postura inquebrantable. «No más sombras, hermana. Pagas por tu codicia. Benjamin queda bajo mi tutela exclusiva. Tú, exiliada a una finca remota en Inglaterra, sin contacto». La sanción se selló esa tarde en el Tribunal de Manhattan, un edificio de piedra imponente donde jueces de togas negras dictaban el destino de fortunas. Olivia testificó con voz clara, su acento del East Side, ahora un emblema de autenticidad, no de vergüenza. Vi las pruebas con mis ojos. Por familias como la mía, destrozadas por ambiciones ajenas, exijo justicia. El juez, impresionado por el testimonio de Elisa, recompensada con un puesto permanente como supervisora en el taller de la mansión, dictaminó exilio perpetuo para Victoria, sus bienes confiscados y una donación forzada a causas obreras. La antagonista fue escoltada fuera, su grito ahogado por las puertas cerrándose. La élite neoyorquina, informada por el Tribune, reposicionó a los neutros. La señora Astor envió una nota de disculpa y la señorita Beaumont, arrepentida, ofreció alianzas sociales. Con los hilos legales atados, el vínculo entre Olivia y Ethan se selló por libre elección, en un ritual simbólico lejos de pasados tóxicos. Esa noche, en el jardín nevado de la mansión, ahora renovado con bancos de hierro forjado y un estanque congelado, Ethan sacó un anillo sencillo de oro, sin heráldica familiar, comprado esa mañana en un joyero discreto de la Quinta Avenida. No por deber, sino por amor verdadero. ¿Aceptas esta alianza entre iguales, Olivia? Tú me enseñaste a sentir de nuevo. Ella extendió la mano, lágrimas brillando en sus ojos castaños. Sí, Ethan, por un futuro que construimos juntos, sin cadenas. El anillo deslizó en su dedo, un juramento bajo las estrellas, sellado con un beso suave en los labios, no de pasión devoradora, sino de promesa eterna, cálido contra el frío invernal. El legado emergió como un nuevo equilibrio, transformando la mansión en un faro de cambio. Ethan, con la voz ahora impregnada de compasión, anunció la fundación de una escuela para niños del Lower East Side, el Instituto Whitaker Harrington, con aulas iluminadas por gas y maestros pagados para enseñar ingeniería y costura. Por Samuel y Benjamin, y por todos los que sueñan con puentes, no con miseria, proclamó en una ceremonia pública en el salón de la mansión, donde obreros y damas se mezclaban por primera vez. Olivia, elevada copropietaria, lideraba las clases nocturnas, su liderazgo evidente en cómo guiaba a las viudas como Elisa, ahora casada con un capataz leal, recompensada con una casa propia. Samuel y Benjamin, inseparables, corrían por los jardines, sus risas un eco de sanación. La Gilded Age, con su brillo desigual, cedía ante un status quo renovado. Fortunas compartidas, no acaparadas. La imagen final se grabó en el horizonte de primavera temprana, meses después. Olivia y Ethan, casados en una ceremonia íntima en la capilla de la mansión, con vestidos de seda blanca para ella, sin extravagancias, observaban desde el porche cómo Samuel, de 8 años ahora, inauguraba la primera clase de la escuela. El niño, con un traje nuevo de lana gris y un libro bajo el brazo, sonreía amplio. «Mamá, papá, esto es nuestro pavo de Navidad, pero mejor». Benjamin, a su lado, asentía, hermanos en espíritu. Olivia apoyó la cabeza en el hombro de Ethan, su mano sobre el vientre levemente abultado, un hijo en camino, fruto de su unión. El sol se ponía sobre Nueva York, tiñendo las vías férreas de oro verdadero, no ilusorio. El legado en acción,
niños saliendo de aulas, libros en manos, soñando con un mundo justo. Pero en el bolsillo de Ethan, una carta suave de Vanderbilt proponía una visita, paz en las vías o una nueva ruta. El futuro se extendía, prometiendo más batallas, pero ahora juntos, inquebrantables. 10 años habían transcurrido desde aquella primavera de 1885, cuando el sol se hundió en el horizonte de Nueva York, tiñendo de oro las vías férreas que Ethan Harrington había extendido como venas de un continente vivo. La mansión en la Quinta Avenida, ahora un bastión de calidez en lugar de frialdad, se erguía orgullosa bajo un cielo de otoño de 1895. Las enredaderas trepaban por las columnas dóricas y los jardines, antes nevados y solitarios, bullían con el eco de risas infantiles. Olivia Whittaker, ahora Olivia Harrington, con 38 años y mechones plateados entre sus rizos castaños, caminaba por el sendero de grava, su vestido de lana verde oliva susurrando contra las hojas caídas. En su mano, un libro de cuentos, regalo de su difunto esposo Thomas, que había pasado a manos de sus hijos como un puente entre pasados. Samuel, de 17 años, alto y delgado, con los ojos azules de su madre y la determinación de un ingeniero en ciernes, supervisaba la construcción de una nueva ala en el Instituto Whittaker Harrington. La escuela, nacida de las cenizas del escándalo, había crecido como un roble. Aulas de ladrillo rojo donde niños del Lower East Side, inmigrantes polacos, irlandeses, italianos, aprendían no solo aritmética y costura, sino el arte de soñar con puentes y máquinas que no devoraban vidas. «Mamá, mira esto», llamó Samuel, señalando un plano enrollado bajo su brazo. Su voz, grave ya, resonaba con la pasión que Olivia había alimentado en noches de cuentos junto a la estufa. «Construiremos un modelo de ferrocarril seguro, sin descarrilamientos, por los hombres como papá». Ella sonrió, el corazón hinchado de orgullo. Samuel había estudiado bajo tutores pagados por Ethan, convirtiéndose en el primer alumno en ganar una beca para la Universidad de Columbia. Su boda con una joven maestra del instituto el año pasado había sellado su propio legado. Una familia que rompía cadenas de pobreza. Ethan, con 50 años, se acercó desde el porche, su figura aún erguida pero suavizada por el tiempo, el bigote ahora gris como las vías que había forjado. Vestido con un traje de franela oscura y un chaleco sin adornos excesivos, extendió la mano hacia Olivia. Sus ojos grises, antes tormentosos, brillaban con una paz ganada a pulso. 10 años, amor mío. Y aún me miras como en aquella biblioteca, durante la tormenta. Ella tomó su mano, sintiendo el calor familiar que había disipado el frío de la Gilded Age. Su amor había resistido, no como un vals fugaz, sino como raíces profundas. Casados en una ceremonia sencilla, habían construido un hogar donde el deber se fundía con la ternura. 2 hijos más los bendecían. La pequeña Abigail, de 9 años, correteaba por el jardín con Benjamin, ahora de 20, quien dirigía las finanzas del instituto con la astucia heredada de su tío. «Papá, ven a ver el puente que armamos», gritó Abigail, su vestido de muselina salpicado de tierra. El broche de la abuela Olivia, prendido en su pecho como un talismán eterno. Los cambios sociales tejían un tapiz nostálgico. El instituto había educado a cientos, transformando el Lower East Side de un laberinto de miseria en un barrio con talleres cooperativos y bibliotecas públicas. Obreros que antes maldecían las fábricas ahora enviaban cartas de gratitud, y la élite neoyorquina, la señora Astor incluida, redimida por donaciones anuales, patrocinaba galas benéficas en la mansión. Elisa, la amiga leal de Olivia, había ascendido, casada y madre de 3, dirigía el taller de costura adyacente al instituto, su rostro pecoso surcado por líneas de alegría.
Olivia, sin ti, aún cosería en sombras, le había dicho esa mañana, abrazándola con fuerza. Los coadjuvantes habían florecido. El mayordomo leal, ahora administrador del instituto, caminaba con bastón, pero con orgullo. La señorita Beaumont, arrepentida, se había convertido en mecenas de las viudas, pero no todos escaparon ilesos. Victoria Langston había pagado el precio más alto por su codicia asesina. Exiliada a una finca remota en las colinas de Escocia, tras un juicio que la despojó de todo, vivió en soledad amarga, rodeada de sirvientes mudos y ecos de su ambición fallida. Rumores llegaban en cartas anónimas. Enferma de un mal que carcomía sus pulmones, rechazaba visitas, su rostro anguloso ahora una máscara de arrepentimiento tardío. «El oro no calienta en la vejez», había escrito una vez a Ethan, suplicando perdón, pero él, con compasión templada, solo envió provisiones. Su caída, de dama influyente a paria olvidada, servía de advertencia en los salones. La traición devoraba desde dentro. Benjamin, marcado por la verdad, había forjado su camino sin rencor, pero a veces, en noches de lluvia, Olivia lo veía mirar retratos viejos, susurrando, «Tía, ¿por qué?». La nostalgia envolvió la tarde como niebla suave. Sentados en el porche, con tazas de té humeante en manos, Olivia y Ethan observaban a sus hijos jugar. Samuel y su esposa esperaban su primer hijo, un lazo que cerraba el círculo. «¿Recuerdas la víspera de Navidad, cuando solo teníamos pan y agua?», murmuró Olivia, apoyando la cabeza en el hombro de Ethan. Él besó su sien, su voz ronca de emoción. Y un magnate apareció, no como salvador, sino como compañero. «Tú me salvaste, Olivia, de la culpa, del vacío». Lágrimas brotaron, no de tristeza, sino de gratitud profunda. El amor resistía, más fuerte que el acero. Cenas familiares con pavo asado y risas, viajes en tren a praderas donde plantaban escuelas, noches compartidas bajo edredones de plumas, susurrando sueños. Al atardecer, el sol se hundió de nuevo, pintando el cielo de tonos rojizos. Abigail corrió hacia ellos, con una flor marchita en la mano, para mamá y papá, eterna como su historia. Olivia la abrazó, el corazón rebosante. 10 años después, el destino había tejido redención, de pobreza y traición a un legado vivo, donde el brillo de la era dorada iluminaba a todos, no solo a unos pocos. El viento susurraba promesas de más inviernos cálidos, y en ese eco, la familia Harrington encontró su paz eterna. En el crepúsculo de aquel otoño de 1895, mientras el sol se desvanecía tras las torres de Nueva York, Olivia Harrington se sentó en el porche de la mansión, con el libro de cuentos abierto en su regazo. El viento llevaba el aroma de hojas secas y lejanos hornos de pan, un recordatorio suave de aquellas navidades pasadas cuando el hambre era un compañero constante. Ethan, a su lado, entrelazaba sus dedos con los de ella, su presencia un ancla en el flujo del tiempo. 10 años habían tejido un tapiz de transformaciones, donde el dolor se convertía en lección y la lucha en triunfo. Pero más allá de los muros de piedra y los jardines florecientes, la historia de Olivia resonaba como un faro para quienes aún navegaban tormentas similares. Piensa en ello. Una viuda sola, enfrentando el invierno con solo pan duro y agua turbia, negándose a doblegarse ante la miseria. Olivia no solo sobrevivió, reinventó su mundo, demostrando que la verdadera fortuna nace del coraje interno, no de monedas de oro. En la Gilded Age, donde los poderosos aplastaban a los humildes como si fueran engranajes rotos en una máquina implacable, ella eligió la verdad sobre el silencio, la justicia sobre la sumisión. Su unión con Ethan no fue un cuento de hadas forzado por la necesidad, sino un lazo forjado en confidencias compartidas y pruebas superadas.
recordándonos que el amor auténtico surge de la vulnerabilidad, no de la opulencia. Y Samuel, aquel niño de ojos suplicantes, creció para construir puentes literales y metafóricos, inspirando a generaciones a soñar más allá de las sombras del East Side. Esta narrativa nos enseña lecciones eternas. La codicia, como la de Victoria, corroe el alma hasta dejarla en ruinas, exiliada en su propia amargura. Pero la resiliencia, alimentada por la empatía y la acción, eleva no solo al individuo, sino a comunidades enteras. El Instituto Whitaker Harrington, con sus aulas llenas de voces diversas, prueba que un solo acto de agencia puede alterar el curso de la historia, convirtiendo la pobreza en potencial y la traición en redención. Olivia nos invita a reflexionar. ¿Qué harías tú ante una puerta que se abre en la nieve, prometiendo cambio, pero exigiendo sacrificio? ¿Te aferrarías al pan conocido o abrazarías el riesgo por un futuro compartido? Si esta historia de drama, amor y victoria te ha conmovido hasta el final, comparte en los comentarios qué sentiste al ver a Olivia transformar su destino. ¿Te inspiró su fuerza o el giro contra la villana te dejó con el pulso acelerado? Escribe la palabra redención en tu mensaje para que sepa quién llegó hasta aquí conmigo, y así ayudes a que más personas descubran estas narrativas llenas de emoción. Tu voz amplifica estas voces del pasado, haciendo que cobren vida en el presente. No olvides activar la campanita para no perderte otras historias similares, como la de una heredera en las sombras de Chicago o el duelo de un inventor en Boston. Las dejo en los cartones para que explores más dramas históricos que tocan el corazón. Gracias por acompañarme en este viaje. Tu engagement hace que cada palabra valga la pena. Hasta la próxima aventura, donde el destino siempre reserva sorpresas.